Señoras y señores, bienvenidos a la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Tenagua. Muy buenas tardes, bienvenidos a los que nos ven en España y también a través del canal internacional. Empezamos hoy nuestras retransmisiones en honor al Sagrado Corazón de Jesús de Tenagua por cuarto año consecutivo aquí en esta casa en DPS Televisión, y se los vamos a contar todo al detalle como siempre. Vamos a daros unas instrucciones antes que nada de seguiros, de cómo nos pueden seguir a través de nuestros soportes. Lo hacemos a través de nuestra página web dpstelevisión.blogspot.com, nuestras redes sociales de Google Plus y de Facebook, canal internacional de YouTube y nuestro correo electrónico infodpstv@gmail.com, a través de nuestro teléfono de atención si os queréis unir el 922-430172. Antes que nada me gustaría decir también que nos pueden seguir hoy estrenamos también, este año vamos a estrenar el hashtag Sagrado Corazón DPSTV. A partir de ese momento vais a poder comentar en directo todo lo que pase en honor a estas grandes fiestas. Sin embargo, también nos pueden seguir en alta definición como novedad, y también nos van a poder seguir a través de los reproductores de DVD, que se emitirá a partir del próximo lunes 21 de julio, fecha en la que se publicará nuestro producto siempre anual de estos DVDs que siempre salen al alcance de todos y cada uno de los espectadores. Y otra cosa que a mí se me olvida, que siempre se me está olvidando, es que nos pueden seguir también en alta definición, que nos hemos estrenado con ese soporte. Y otra cosa que me falta por decir es que las redes sociales también tienen su punto y su alcance, pero nos van a poder seguir también a través de DPS Televisión. Y siento deciros una cosa: el festival infantil no se podrá emitir mañana por internet debido a derechos de imagen, como ya hemos informado ayer en la nota de prensa. Y bueno, lo que se está viviendo hoy aquí, además, otra cosa que se me olvidaba antes de comenzar a hacer comentarios de estas cosas. También vamos a estar informando en directo puntualmente a través de fotografías, en el Facebook, y también a través de Google Plus. Estaremos subiendo imágenes y fotografías y vídeos acerca de toda esta fiesta, y lo vamos a contar in situ, en directo. También, aparte de este enrame, también se está celebrando lo que son hoy las semifinales del torneo de dominó en el bar Cafetería Bellavista, también el Rey Mar en el bar Parrilla Julio, y hoy pues el acto estrella es el enrame en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús de este barrio de Tenagua. Y además, además del torneo de dominó por equipos, también, eso hay que decirlo, que mañana se juega también la gran final, que no vamos a poder grabar debido al festival infantil. ¿Y eso por qué? Exactamente es lo siguiente: porque yo seré el encargado un año más de conducir este hermoso festival infantil. Así que en nombre de todos, gracias. Y ahora sí, vamos a ver ese ambiente que se respira. Nosotros no vamos a enfocar el escenario debido a que están colocando una gran sorpresa y no la puedo desvelar. Vamos entonces a fijarnos en el ambiente. Además, aunque el ambiente no invita a salir, que además esto es un programa en directo, lo decimos, aquí no vale trampa ni cartón. Aquí está lloviendo casi a cántaros, porque no es normal, estamos en verano, y hace un par de años pasó igual, pero sí, estamos con ese entusiasmo de que, aparte de que el cielo esté nublado, vamos a abrirlo de esperanza y vamos a ver cómo se prepara esta gente aquí en esta Plaza del Sagrado Corazón de Jesús. Ya está todo listo casi, con los banderines, la bandera española y de Canarias, y sobre todo también la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús también se prepara para engalanarse, y sobre todo nuestro balcón que está ahí precisamente, nuestro balcón para engalanarse también, porque tiene también falta de barniz. El balcón también se va a engalanar, y es cuestión de que todo salga perfecto en la medida de las posibilidades, porque aquí nadie es perfecto. A veces estoy un poco loco. Bueno, en fin, la cuestión es que nosotros tenemos que seguir en realidad ofreciendo imágenes. Ahora nos iremos moviendo por los alrededores de la plaza, por cerquita de la cuesta por donde se va hasta la verada. Estamos exactamente en la Lomadita, cerquita más o menos a la verada, pero la cuestión es
que tenemos que también mostrarles a todos vosotros los enrames que se están haciendo en todas y cada una de las esquinitas de los ramos de monte de siempre, y sobre todo también todo esto que estáis viendo, que es la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, que mañana será protagonista, como ya les digo, de un festival que no vamos a poder emitir por internet, pero os aseguro que sí pondré imágenes de cuando salga yo presentando, por ejemplo. Pero bueno, voy a intentarlo y vamos a ver si así es posible para que me veáis. Y con este nuevo look vamos a empezar hoy las retransmisiones de las fiestas. Nos iremos también hasta esos dos bares para ver el torneo de Rimbala en el bar Parrilla Julio y el torneo de dominó por equipos en el bar Cafetería Bellavista. Son esos torneos que van a seguir ese hincapié y van a tener ese punto de partida también, porque son también deportes en los actos en los que también se incluye. Y de cara a esto, de cara a estas fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, os tengo que enseñar, como siempre, nuestro programa de actos. Ahí lo estáis viendo en pantalla. Este es el programa de actos que, como siempre, nos va a servir de guía y que a nosotros nos puede servir de cara a toda la programación y que nos puede servir de muchísima ayuda. Y bueno, más actos en los que podemos concurrir, que mañana también hay hinchables aquí para los pequeños. Tenemos los hinchables y también un partido de fútbol entre solteros y casados. Y también, aparte de esa novedad, la masterclass de Zumba, pero no os preocupéis porque yo en el Facebook os voy a contar todo y también os mantendré informado a través de Google Plus, gracias a mi querido teléfono de Android, y que solo con un clic ya podremos informar de todo esto. Así que si queréis que yo os lo demuestre, vamos a hacer una foto ahora con mi querido teléfono Android, que os voy a enseñar. Vamos a ver si lo puedo sacar. Aquí está. Gracias a este teléfono de Android podremos informar de todo momento, de todo lo que pasa aquí en directo, siempre y cuando nos diga, siempre y cuando esté restringido, siempre y cuando podamos, porque evidentemente la gente no quiere salir en internet, pero vamos a intentar que todo salga bien. Yo, por ejemplo, me voy a sacar una instantánea de que estamos aquí grabando. Así que vamos para allá. Voy a sacarme esa instantánea. Mira, aquí estamos grabando nosotros y inmediatamente la voy a subir al Facebook, porque eso quiere decir que ya hemos empezado las retransmisiones. Bueno, esto no ha hecho nada más que comenzar, así que vamos allá a lo que nos ocupa, el reportaje del enrame de hoy. Hasta luego. Bueno, ya como veis está casi prácticamente todo enramado, siguen enramando por el otro lado y claro, estamos pasando y vemos que está ya, pues como vemos, todo aquí prácticamente enramado. Fijaros que todo está recién salido del mundo, pero está un poquito mojado porque ha estado lloviendo y eso se nota bastante. Bueno, pues ahora, una vez
una vez pasado por el acto estrella, que es el enrame, llega el momento clave pues de ponernos manos a la obra y jugar un ratito al dominó y al rey mala en los bares, cafetería Bellavista y la parrilla de Julio, pero vamos a procurar tener mucho cuidado por eso de los derechos de imagen. Ya estamos aquí en el bar Parrilla Julio para presenciar el torneo de Rey Mala. Vamos a ver cómo se lo están pasando. Bueno, ya lo estamos viendo, lo vamos a ver ahora. La cafetería Bellavista está abarrotada, es decir, la gasolinera de este barrio de Tenagua, porque ahora mismo, en estos momentos, no es que haya mucha gente viendo un partido de fútbol, sino que ahora mismo se está jugando el torneo de dominó por equipos, y ahí está, lo vamos a ver enseguida, de las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús de este año 2014. Vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que se cuece por allí y vamos a ver si podemos hacer alguna preguntilla. Bueno, pues con una buena carne en salsa y también patatas arrugadas vamos a despedir nuestro reportaje de hoy. Mañana ya será más con las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, que seguirá precisamente al Festival Infantil que DPS Televisión retransmitirá solamente para los reproductores de DVD y precisamente el resto de los actos a través del canal internacional para toda España y el resto del mundo. Gracias, un saludo desde aquí enorme y hasta mañana.